Desde que recuerdo, he escuchado a mi hermana mayor charlar con mi mamá sobre qué carrera estudiar cuando estaba en esa época de su vida y siempre dijo que sería algo que pudiera hacer algo desde su casa o en cualquier lugar porque su objetivo era viajar muchísimo. En su momento yo no lo entendí, pero supongo que lo decía para poder estar en muchos lugares y trabajar cómoda desde su cama o algo por el estilo. Ahora, más de 10 años después de esas conversaciones al aire, lo cumplió y de alguna forma vive como siempre soñó, viajar y trabajar. Nadie dijo que debería estar peleado hacer ambos. What's up, guys? Nosotros somos Jorge y Jazz y esto es Que Fluya, el podcast entre dos amigos que te invitan a charlar sobre cualquier tema. ¿Ya tomaste algo para beber? ¿Te encuentras haciendo algo? Perfecto. Tú ponte cómodo y nosotros charlamos. Antes de comenzar, como ya hemos hecho tradición, haremos la primera recomendación musical del episodio. Y esta vez empiezo yo. Les voy a recomendar a Tou. Es una banda japonesa, es estilo math rock. Honestamente a mí me gusta mucho, me la recomendó un compañero del trabajo y quedé fascinada con la banda. Es un poco experimental, es como muy característico de la música japonesa que brinda mucha energía y mucha vibra ligera y es muy llevadera para las actividades del día a día. Yo en especial les recomiendo el álbum Hear You, está buenísimo, es muy inspirador y creo que va muy de la mano con el clima que últimamente la ciudad ha tenido. Ahora sí, a lo que venimos. En el inicio ya les habíamos dicho sobre viajar, que es como el tema de hoy. Entonces, dime Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola, no te dije Listo. hola. Y dime, ¿qué opinas sobre viajar? Considero que viajar es una parte muy importante de las personas que desean ampliar la visión de la vida. En particular, me ha ayudado a conocer obviamente otras culturas, otras regiones, pero sobre todo a darte cuenta de un montón de cosas de día a día, ¿no? De las zonas. Por ejemplo, toda la belleza natural que puedes encontrar, la belleza también construida por el hombre. Claro. En pocas palabras, yo creo que te abre la visión, te abre el panorama como persona y te hace incluso hasta, diría yo, aprender a ser más tolerante y a relacionarte. Incluso, fíjate, yo creo que te ayuda mucho a salir de esa zona de confort en la que te encuentras y enfrentarte a cosas pues rudas, ¿no? Claro que en tu daily basis no harías. Exacto, y sobre todo cuando optas por viajar a lugares más exóticos o incluso lugares donde no se hable tu lengua, ¿verdad? Claro. Que eso es importante. ¿Tú recomendarías viajar a las personas? Sí, definitivamente. Es, pues como lo que has dicho ahorita al iniciar, ¿no? Es, te llena de mucha cultura, te llena de todo rango de empatía social. De alguna forma aprendes cosas de cuando viajas, entiendes muchas conductas que a lo mejor no entendías. Incluso viajando dentro de tu propio país hay cosas que dices, ok, ya entendí por qué lo dicen así, ya entendí de dónde sale tal palabra, bla, 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 bla. Yo sí recomendaría altamente viajar muchísimo, muchísimo. Porque actúan de cierta manera las personas. Sí, o sea, ¿no? sus costumbres, sus tradiciones, por qué usar cierto color para ciertas cosas, la indumentaria, las cosas textiles, todo tiene una razón por más mínima o sencilla que sea. Sí, definitivamente. Incluso te acerca, yo creo que hasta te hace como más humano, ¿no? ¿No crees? O sea, entrando en una parte más, no sé si espiritual o cómo llamarlo, pero sí te hace más realista Sí.
de cómo se encuentran las personas en condiciones tal vez muy distintas a las tuyas. Incluso como tú lo dijiste, hablando de nuestro propio país, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando viajas a lugares del centro, sureste, te das cuenta de un México que puede decirse bastante distinto al que nosotros nos encontramos. Digo, no extrapolado, pero sí hay cosas muy diferentes, ¿no? Sí, desde la comida, el clima, bueno, básico, ¿no? El cambio de horario. Nosotros vivimos como a 2 horas en el pasado y eso está bien gracioso. Y es un mismo país. Sí. Para empezar, los usos horarios a los que te enfrentas, ¿no? Sí. Ahora, hablando de tu experiencia, Jazmín, en tu corta vida, ¿verdad? Corta experiencia. Y corta experiencia. Pero, ¿qué puedes compartirnos de los viajes que has hecho? Bueno, el único viaje que yo contaría es el que hice hace 2 años a la ciudad de Mérida. Wow. Sí, fue cambiazo. Fue genial, la verdad. A mí me gustó mucho viajar para allá. Fuimos, mi familia y yo, a visitar a una de mis hermanas, que ella vive allá cada cierta temporada. Y fuimos las últimas 2 semanas de julio. Calorón que hacía, tremendísimo que hacía de calor. Si de por sí Mérida siempre está caluroso, imagínate en julio, que es de pleno verano. Y la verdad, yo me divertí un montón. Al principio yo creía que me iba a caer súper mal porque nunca me había subido un avión. Jamás. ¿Fue tu primera vez? Fue mi primera vez. Fue la primera ocasión y yo estaba súper predispuesta a que me iba a caer súper mal el viaje, que me iba a vomitar, que iba a andar toda ansiosa, que no lo iba a disfrutar, que el calor me iba a tirar en la cama para siempre. E íbamos a ir 15 días, entonces imagínate el estrés que me dio pensar todo eso. ¿Y les tocó el viaje de que había directo, el vuelo directo? Sí. Bueno, eso ya es una gran ventaja. Fue una enorme ventaja, pero sí, yo me predispuse a un montón de cosas que conociéndome sabía que me podían llegar a pasar. Okay. Porque pues yo soy bien rara para muchas cosas y la ansiedad a veces no me deja y no puedo disfrutar muchas de las cosas que quisiera disfrutar. Pero este viaje fue como una cachetada mental, en que mira, sí puedes, sí lo puedes conseguir, sí te puedes divertir, no necesitas estar en tu casa para sentirte cómodo. Que era eso a lo que yo me refería cuando te saca de tu zona de confort. Exacto. ¿no? O sea, tú misma lo estás comprobando. Sí, ¿no? sí. O lo comprobaste más bien. Exacto. Fue como una prueba. En ese momento una persona muy allegada a mí me dijo, es que si toleras este viaje, que en teoría es corto, probablemente más adelante cuando quieras viajar a un lugar un poco más alejado, ya sabes que sí puedes. Bueno, pero corto relativamente, sí. Estás hablando de fuimos de punta a punta, ajá. ¿Verdad? Sí. O sea, es un vuelo de poco más de 5 horas. No, fueron como 4:30. Sí, casi. Sí, iba volando. Okay. Literal. Pero sí, yo creí que iba a ser terrible, aunque sea los primeros 2 días, ¿no? Que iba a estar tiradota ahí en la cama vomitando o como sea, ¿no? Pero para nada. Fue todo lo contrario. Fue súper divertido. Sí hubo un día en que nos dio a mi hermana y a mí golpe de calor y estuvimos tiradas en la cama. Fue horrible. Pero fue solo un día de los 15. Bueno, entonces, y aparte el golpe de calor te puede dar en cualquier lugar. Exactamente. Cálido. Vete aquí a 2 horas a Mexicali. Arregla tu techo en un día de calor aquí y ya. Exacto, sí. Vete a caminar a un sobre ruedas un día caluroso y te puede hasta dar un golpe de calor con una excusa justa para tomarte un tejuino ahí. Ándale. En Andes, ¿no? Sí, pero en realidad yo creo que mi única experiencia que he tenido hasta ahora fue genial, fue muy muy divertido y sí tengo muchas ganas de volver, porque mis hermanas y mi mamá, que fue con las que viajé, nos gustó mucho lo de agarrar tours, pero no como un tour completo tal cual, de que ya tienes arreglado el resto de tus vacaciones. No, fue más bien, fuimos a una agencia, le dijimos queremos
intentar estas cosas y te arreglan como un pequeño paquete y tú decides cuál de todos esos tomar, si tomar todo, tomar 2 o 3. Ok. Y decides qué días. Entonces estuvo súper bien. Y con 15 días pues es tiempo... Estuvo súper cool porque de los 15 días solo agarramos una semana para los tours y la otra semana era para conocer la ciudad. Okay. Entonces en la primera semana era un día tour, un día descanso, el otro día tour, el otro día descanso, porque sabíamos que si nos íbamos de corrido nos iba a caer súper mal. Sobre todo a una de mis hermanas que como que se marea mucho estando en un carro. Y nada, estuvo súper bien. La verdad disfruté mucho y estuvo bien padre. Bien padre. Y además Mérida, por lo que dicen que ya casi tendré la fortuna de conocerlo, es una ciudad bastante atractiva, ¿no? Muy bonita, es una ciudad muy bonita. La zona en la que yo me quedé con mis hermanas y mi mamá, puedes salir caminando donde sea y los semáforos no solo son visuales, también tienen sonido. Y las banquetas tienen como sonido, como grabado, para que las personas ciegas puedan mover su bastón y las personas así mismo ciegas también escuchen el semáforo cuando puedes cruzar. Entonces se me hace súper padre todo eso. Es una tecnología que ojalá aquí en Tijuana hubiera, la verdad. Sí, mucho más amigable con las personas discapacitadas, ¿no? Sí. Y como es pueblo mágico, conservan las estructuras. Y hay un buen de árboles en todos lados. Súper verde, súper bonito, la verdad. Muy, muy bonito la ciudad. Bien, suena interesante. Espero que te diviertas mucho cuando vayas. Sí. Vamos a ir 8 días, no vamos a ir tantos, pero a sacarle el mayor provecho, ¿no? Está súper padre, la verdad. Y la comida está deliciosa. Deliciosa. Es una de las cocinas más interesantes, yo creo, de México. Sí, yo creo. La yucateca en lo general. No, está buenísimo. Pero bueno, ya nos extendimos mucho en un solo viaje. Dime tú, ¿cuáles han sido tus experiencias de viajar? Yo afortunadamente crecí en un hogar donde se acostumbraba a viajar por lo menos una vez al año. Y digo afortunadamente porque me inculcaron mis padres eso, ¿no? Y además por mi trabajo he tenido también la fortuna de viajar, de conocer otros países. Y soy, creo yo, una persona a la que le gusta viajar. Nice. Procuro hacerlo por lo menos una vez al año, aprovechando alguno de los periodos de vacaciones. De hecho, este verano, si otra cosa no sucede, realizaré 2 viajes. Así es que he tenido experiencias muy, muy interesantes, fíjate, y tengo por ahí unos retos personales que espero cumplir a lo largo de mi vida, como por ejemplo conocer las 7 maravillas del mundo moderno. Solo conozco 3, me hacen falta 4. Conocer los sitios considerados Patrimonio de la Humanidad que están en México, que a su vez México es uno de los países con el mayor número de sitios reconocidos por la UNESCO. Y ya tengo la fortuna de conocer varios, pero me hacen falta todavía otro buen número, ¿no? Entonces, normalmente tiendo a ponerme esa meta, ¿no? Soy una persona que le gusta más invertir, no diría yo gastar, el dinero en ese tipo de cosas, sino tanto en otras que, digo, nunca terminarías por hacerlo. Por ejemplo, las mejoras a tu casa, las mejoras al carro, renovar tu closet cada año, cada 2 años. No soy de ese tipo de personas, sino más bien considerar el invertir en un viaje que te atraiga, que te llame la atención, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, ¿qué otros lugares has visitado? Ah, bueno. ¿No me has dicho? Bueno, fíjate. Conozco
Eh, 9 países más o menos. Sí. Te tengo tanta envidia en este momento. Conozco una parte ya importante de México. Qué cool. He tenido la fortuna de hacer varios viajes. Quisiera tal vez lograr una de las cosas que presumía mi abuela paterna de haber visitado las 32 entidades federativas de México. Wow. Lo cual es todo un reto. Sí, no es fácil. No es fácil, yo ya conozco varias. Pero yo creo que de los viajes más interesantes que he hecho fue cuando visité China. Un país muy interesante. A quien quiera viajar y tener ahí un buen reto y salir realmente de tu zona de confort, les recomiendo muchísimo viajar a China. Incluso hasta antes de la pandemia teníamos un viaje, un vuelo charter de Tijuana a Beijing. Wow. Y muy accesible. Nosotros fuimos en el 2018 y el vuelo, sin tanta anticipación como se recomienda que los compres, creo que andaba como en 13,000 pesos. ¿Estuvo bien? Sí, claro, pues estás hablando de ir al otro lado del mundo. Sí, no estuvo tan mal. No, entonces también conozco una parte pequeña, diría yo, de Estados Unidos, sobre todo la costa oeste. Fíjate que Estados Unidos tengo algunas cosas que quiero conocer, aunque no me quisiera centrar mucho en ello, sino más bien optar por otro tipo de lugares, ¿no? Incluso muchas más cosas que conocer en México, creo yo, que en Estados Unidos, pero bueno, ahí ya son gustos y prioridades de cada quien, ¿no? Sí. Cuando tú realizas un viaje, entrando a esta, si pudiéramos dar la categorización de viajeros, ¿no? De personas. Okay. ¿Cómo te considerarías tú? Y fíjate que hoy de hecho lo platicaba con un amigo con el que voy a ir a Baja Sur en carro. Nice. Haremos un viaje aquí en la península. Y hablábamos en parte de eso, ¿no? De que hay personas más difíciles que otras a la hora de viajar. Y él me decía incluso que ahí es donde logras conocer a muchas de ellas, ¿no? Realmente. Pero tú, ¿cómo te considerarías a la hora de organizar, de realizar un viaje? Pues no he viajado mucho como para saber exactamente qué tipo de viajero soy. Pero no lo sé. Quizá me categorizaría como el viajero que le gusta probar diferentes cosas, siempre y cuando haya algo que esté de default que me mantenga tranquila. Por ejemplo, vamos, no lo sé, vamos a Oaxaca. Y entras a un lugar de comida típica oaxaqueña y decides probar algo realmente oaxaqueño y dices, ok, esto ¿Grillos está... en mole o qué? Grillos en mole, algo meramente autóctono de ahí. Sí. Pero te pides mejor una Coca-Cola en vez de un agua de sabor. Es como algo de default que te mantiene tranquilo, siempre y cuando estés probando algo diferente. Es como que no quiero perder la experiencia, pero mi salud mental me pide que haga algo que yo hacía en donde vivía para mantenerme tranquila. Como que mentalmente ocupas eso. Sí, físicamente es lo de menos. Que te regrese a tu lugar. Es como que mira, todo está muy bien, pero necesito una soda o necesito una botella de agua sellada que yo abra para estar tranquila. Algo así. Porque con el clima, pues ya me di cuenta, fui a Mérida, el lugar uno de los más calurosos del país, y sobreviví. Que era mi miedo más grande, la verdad, el calor. Y sobreviví, entonces el clima es lo de menos. Los zancudos son lo de menos. La gente también, me da igual la gente, entonces no hay problema. Yo creo que ese sería mi problema más grande al momento de comer o de hacer cualquier otra cosa. Tener algo que me mantenga como, ok, estás a salvo, no pasa nada.
porque cuando fui a Mérida fuimos a un montón de cenotes y yo no sé nadar. Y sí me dio miedito, pero luego ahí había alguien que nos dijo, pueden tener chalecos salvavidas, no pasa nada. Y al principio tu primer experiencia con un cenote es como que me voy a morir. Pero al fondo ya valió, o sea, adiós. Pero ya con el primer cenote al que te metes, ya todos los demás es como que chill, padre, no pasa nada, traigo el salvavidas, no me voy a morir. Y ya, lo disfrutas. Eso es como a eso es a lo que yo me refiero, tener algo que te mantenga mentalmente estable. Es lo único que yo necesitaría. Sí, porque cuando cargas de muchas emociones y saturas tu cerebro, pues corres el riesgo de colapsar si no estás acostumbrado, ¿no? Ajá. Y era como mi miedito más grande al momento de viajar, que creo que lo manejé bastante bien, si no, no lo hubiera podido disfrutar para nada. Para nada. Y como llegamos ahí con mi hermana, pues no era como quiero un super hotel de lujo o quiero irme en Uber a todos lados. En realidad eso era lo de menos. No me preocupaba tanto tener que compartir habitación con mis hermanas, ya lo había hecho toda mi vida, no era nada nuevo. Y no me molestaba desayunar sándwiches todos los días. Entonces, no, era más bien como un Gatorade, una botella de agua, o cargar con audífonos y teléfono a todos lados para escuchar música cuando sintiera que me estaba empezando a poner nerviosa. Y a mi mamá no le encantaba la idea de que de repente necesitara aislarme con la música, pero ella entiende que lo necesito para mantenerme estable mentalmente. Entonces como que lo deja pasar y mientras más rápido yo acudo a eso, menos tiempo necesito estar en eso. Entonces son 5, 10 minutos, 1, 2 canciones y ya, vámonos. La vida sigue. Sí, fíjate, son situaciones a las que te enfrentas y tal vez sea por no estar tan acostumbrada, ¿no? Uh-huh. Digo, si tuvieras un recorrido mayor, a lo mejor tu mente ya estaría más familiarizada con ello y no necesitarías. Pero fíjate, es una buena medicina, ¿no? Sí, creo que sí. Que mentalmente como que crea a esa zona de confort de la que hemos hablado y no te arruine, por decirlo de alguna manera, la salida, el tour, la experiencia, la experiencia de ese día, ¿no? Sí. Y además, si vas en grupo, pues hasta la convivencia grupal, ¿no? Que ya alguien ahí medio colapsado, pues ya las cosas no fluyen de como la que lo manera, medio ¿no? echa a perder un poco y pues no, así no es el punto. ¿Tú? ¿Cómo qué crees que serías de viajero? ¿Qué tipo? A mí siempre me gusta buscar los lugares a los que deseo ir así con más ganas, ¿no? De ese sitio al que voy a visitar. Uh-huh. Y hago hasta lo imposible por visitarlo. Nice. Y me gusta ser un viajero muy activo, pues. Ok, entiendo. Desde que te despiertas temprano, a lo mejor hasta más temprano de lo que en tu propia casa lo haces, te metes a bañar y órale, vámonos a la calle, ¿no? A andar, a caminar, si hay que trasladarnos a un lugar, pues vamos a buscar el medio de transporte. Concuerdo. Y regresas y a lo mejor descansas un poco en tu base, ya sea una casa o un hotel. Y ya si se puede dar otro recorrido ahí por la zona, pues lo hago. O sea, como que trato de agotar así hasta el último momento, ¿no? Aprovechar la estancia, ¿no? Estar disfrutando del lugar. Sí, Sí, está súper bien eso. Súper, súper bien. Y obviamente, pues siempre cuidando los temas de seguridad y demás. Pero sí soy de esos, fíjate, de buscar siempre 2 o 3 lugares, ¿no? A ver, si yo visito tal lugar, ¿qué me gustaría conocer? Okay. Obviamente hay un montón de cosas, pero estas prioridades, ¿no? Voy mentalizado a conocerlas, ya después como que me relajo un poco, decir, ya conocí esta parte de este país, de este lugar, y caminar, acumular ahí kilómetros
Hay lugares a los que he tenido la fortuna de ya visitar con mayor frecuencia, como por ejemplo la Ciudad de México, que tengo ya varios años yendo por lo menos una vez cada año. Wow. Y ya como que conozco varios lugares, digo, la Ciudad de México es inmensa, pero ya conozco como que los sitios que más me llaman la atención y sí repito, te soy sincero, ¿no? Okay. Por ejemplo, cada que voy procuro ir a caminar al centro histórico, sí. Ir a la lucha libre. Oh, pues Eso, es que, eso sí. no ya debe, hablamos de la lucha libre en el episodio pasado. Sí, no debe de faltar en ir a la Catedral Mundial de la Lucha Libre. Y ya de alguna u otra forma sí buscar algunos 2 o 3 sitios que no haya visitado con anterioridad, okay, o que tenga mucho de haber visitado y acudir a ellos, ¿no? Okay. Pero sí, cuando es un lugar totalmente nuevo, pues dices, ay caray, ¿por dónde empiezo? Hay que organizarte un poco ahí, ¿no? Sí, cuando yo fui para allá con mis hermanas y mi mamá, realmente no habíamos planeado ni siquiera qué lugares visitar. Fue todo muy, muy improvisado. Y salió súper bien, la verdad. Yo creí que no iba a salir tan bien. Cosas. La vida, ¿no? Pero salió súper bien. Pero superpadre. Al tener una referencia en el punto de visita, pues te ayuda mucho a planificar, ¿no? Se te hace un poco más fácil. Es fácil y aprendes muchas cosas de la zona. Por ejemplo, yo que ya estuve ahí, te recomiendo que cuando vayas a Mérida intentes no salir tan temprano, porque el calor es insoportable. Es horrible. Entonces, si sales a caminar y así, pues, sal después de las 3, como a las 4, porque sí está muy, muy feo. Y la verdad, todo sigue abierto a esa hora, entonces no te vas a perder de mucho. Pero también si quieres ir al mercadito o algo así, pues ahí sí ya un poco más temprano, porque es como los mercados municipales. Se cierran temprano y empiezan temprano, entonces no nada de eso. Y la fruta es wow. Muy fresca. Muy fresca, muy dulce, muy rica y bien barata. Súper barata. Yo te recomiendo que compres un montón de fruta que no conozcas. Cuando fui la segunda ocasión a Quintana Roo y me hospedé ahí en la Riviera Maya, hicimos unos recorridos ahí y probé frutas que nunca había probado, fíjate. Saca incluso, de onda, ¿no? Sí, creo que era la pitaya, que de lejos yo pensaba que eran rebanadas de sushi. Porque era como blanca con unos, como yo pensaba que era como jolín negro. ¿Sí la has probado? Sí. Y dije, y como en ese tour íbamos con puros japoneses, visitamos, esa fue una experiencia, yo creo que de las que recuerdo de mis viajes, muy emocionante, fíjate, porque eso es lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, me gusta planificar. Y en Quintana Roo hay una reserva de la biosfera de Xiancán, que es patrimonio de la humanidad, wow, en México, ¿no? Y cuando yo pregunté por el recorrido, se sorprendían porque decían, bueno, pues casi nadie pregunta por ir a Xiancán, ¿no? O sea, están los típicos, pues Chichén Itzá, sí, Xcaret, o sea, todos esos lugares que si tú vas para allá, Isla Mujeres, es como un must, ¿no? Exacto. Sí. Pero yo estaba obsesionado por conocer Xiancán. Para no hacer el cuento tan largo, en el vehículo en el que nos trasladó la agencia, eran puros japoneses, los turistas, y nosotros de mexicanos. Wow. Entonces, con mayor razón yo pensaba que de lejos era sushi. Dije, mira, qué ad hoc a los turistas. Qué buena onda. Aquí, ¿no? Dije, qué atención. Ojalá cuando vaya a Japón me tengan ahí unas quesadillas. Unos tacos. Sí, unas flautas o algo, ¿no? Pero no. Y a lo que iba es de que muy rica, fíjate, la fruta. O es sea, deliciosa, deliciosa. Pues, es otra, pues es al final de cuentas otra cocina, ¿no? En lo general, son cosas bien interesantes que te hacen de repente, pues preguntarte por qué habrá gente a la que no le guste viajar, ¿no?
Yo creo, Pues digo, es difícil de responder porque sí. no estamos en sus cabezas, ¿no? En sus zapatos. Pero tú, ¿por qué crees que haya gente a la que no le guste viajar? Bueno, estás hablando con alguien que creía que no le gustaba viajar. Bueno, entonces tú ya pasaste al Sí. otro lado, ¿no? Sí, es que, bueno, y yo sentía esto, que no me gustaba la idea de viajar más que nada porque soy bien ansiosa y no quería experimentar una crisis de ansiedad en un lugar que no conocía, porque me iba a poner aún peor de lo que ya me puedo poner en mi propia zona, ¿no? En mi propia área de confort. Sí. Y entonces yo antes sentía que, no, pues ¿para qué? Tengo todas las comodidades aquí en mi casa, no necesito salir, no me gusta ni ir ni a Ensenada, cosas por el estilo. Eso era lo que yo pensaba antes. Y cuando mi hermana se casa, se muda y se va de la ciudad, se empieza a manifestar cada vez más la necesidad de viajar de mi mamá. Como que quiero ir a ver a tu hermana, me dan muchas ganas de saber cómo está, no la he visto, bla, bla, bla. No es lo mismo hablar por teléfono. Y cuando se entera mi mamá que mi hermana está en Mérida, el primer año lo dejan pasar y el segundo año de mi hermana casada es el año en que mi mamá decide que hay que viajar. Y yo estaba en la carrera, estaba bien ocupada con mis pendientes, yo la verdad no tenía cabeza para viajar y quería que cuando llegaran las vacaciones de verano me dejaran dormir hasta derretirme en mi cama, era lo que yo quería. Sí. Y no sé cómo estuvo el rollo que me dijo mi mamá, ya tengo el dinero para los boletos, ¿te animas o no te animas a viajar? Y me animé, bien asustada, bien nerviosa, pensando que no me iba a gustar y me arrepiento de creer que no me iba a gustar. Porque ha sido de las mejores experiencias que he tenido hasta ahora. Fíjate, entonces no estoy tan pasaste de un punto en tu vida de rechazo, ¿no? Y de bloqueo a viajar, uh-huh. a ya tener sentir ese gusto, ¿no? Sí, sí. Y creo, me he dado cuenta de eso últimamente, que tomo decisiones demasiado drásticas en poco tiempo para saber si sí la voy a armar en la vida o no. Pero te funciona. Y me va muy bien. Eso es En vez bueno. de que me salga el tiro por la culata, de repente es como se abre una nueva puerta llena de oportunidades y tienes que aprovecharlas. Y que tú creías que nunca se iba a abrir. Que nunca se iba a abrir o que yo no era la indicada para abrir la puerta. Y es algo con lo que he estado lidiando toda mi vida. De que no, es que a lo mejor no lo voy a lograr. Bueno, voy a intentarlo y lo intento y me va súper bien. Entonces, así lo veo yo. ¿Crees que si de niña en tu hogar se hubiera viajado más, te hubieras acostumbrado? Sí, definitivamente. Sí. En mi casa no se acostumbraba a viajar, más que nada por oposición de mi papá. Okay. A él no le gustaba la idea de que tiraras tu dinero yendo a otra parte. Oye, él sí yo quería. Hablando hace rato de una inversión, sí. ¿no? Él no lo veía como una inversión, él lo veía como estás gastando tu dinero. Y mi mamá, a ella sí le gusta viajar, a ella le encanta la idea de viajar y conocer y probar y comer y todo. Y a mis otras hermanas, a la mayor, a ella sí le encanta, como dije al inicio, como que yo quiero trabajar y quiero viajar, eso es lo que yo quiero en la vida. Y mi otra hermana, la verdad no estoy muy segura de si le agrada o no le desagrada viajar, pero cuando viajamos todas juntas, ella se veía súper contenta. Bueno, entonces supongamos que sí. Sí. Y pues quedo yo, ¿no? Yo antes sentía que no me gustaba viajar y ahora estoy esperando a saber cuál será mi siguiente destino. Wow, entonces sí pasaste de un punto a otro en poco tiempo, como dices, pero estás muy a tiempo, ¿verdad? De desarrollar tu amor por viajar y esos, pues, no sé si no lo podríamos llamar hábito, pero sí ese gusto, ¿no? Sí, es como un hobby, viajar es como un hobby. Sí, conocer, disfrutar, planificar. Claro, y mi opinión desde una perspectiva un poco más alejada, pero no tanto. Yo creo que las personas que dicen que no les gusta viajar es por comodidad. Les gusta estar en su casa o les gusta la ciudad donde están y no les interesa viajar. Hay personas que conocen a través de otras formas el mundo y pienso que es válido. Es como cuando ves documentales, lees revistas o libros, ver fotos, películas, fotografías, documentarte, vaya.
Y no creo que esté mal, creo que es bastante válido. Y hay personas que a lo mejor sí les pasa lo que yo creía que me iba a pasar a mí. A lo mejor ellos sí tienen sus crisis mentales, a lo mejor ellos sí vomitan, a lo mejor ellos sí tienen como... Se les congestiona la vida completa y no pueden continuar con ella si no están en su zona de confort. O hay gente que viaja por negocios y lo único que quiere es dejar de viajar. Sí, porque se saturan de Están tanto hartos de viajar, estar en el aeropuerto toda su vida. sí, de esa parte de tu vida pasándola entre aeropuertos y aviones, y lo que menos quieres es planificar un nuevo viaje, ¿no? Sí. Yo coincido también contigo, fíjate, yo creo que las personas a las que no les gusta viajar, pues son así por no querer salir de su zona de confort y por no querer arriesgarse a experimentar cosas que tal vez no sean muy gratas. Sí. Y a donde voy es a lo siguiente, ¿no? A mí, fíjate que una de las cosas que he aprendido con esta experiencia de viajes que he tenido en mi vida ha sido a valorar más lo que hay aquí. Sí. Sí. Desde la comida, ¿sí? El clima. Hasta tu almohada, ¿no? O sea, dices tú, sí. Tu cama, tu almohada, tu regadera, no sé, o sea, vas y experimentas cosas. Digo, yo, por ejemplo, tuve un viaje, digo, complejo cuando fui a Cuba. No me fue nada bien. Y ya extrañaba hasta el agua tijuanense, ¿no? O sea, el agua de allá me sabía diferente, la comida obviamente muy diferente. Ahí me pasó una anécdota en un restaurante ahí en La Habana, donde veo la carta y decía ensalada César, ¿no? Ah, caray. Y yo dije, iba ahí con otros profesores y dije, se me antojó esta ensalada César, pero antes voy a preguntar cómo es. Sí. Y ya le hablo al mesero, se acerca y le pregunto cómo era la ensalada César, ¿no? Y con aquella enjundia me dice, pues como es, como la original. Ok. Le dije, ¿seguro? Sí, me dice, segurísimo. Dice, muy buena y como la original. Le dije, mira, yo vengo del lugar no le hubieras dicho donde se inventó la ensalada César, ¿no? Aquel puntito que está ahí en el mapa de Latinoamérica, ahí. Pero bueno, te voy a dar el voto de confianza, tráeme una ensalada César. Ay, no, suena decepción. Ya te imaginarás. Ay, no. Sí, totalmente. Entonces, ese es un claro ejemplo ya te imaginarás cómo valoro y presumo la ensalada César que tenemos como aquí, nunca, ¿no? Sí, claro, entonces ese tipo de experiencias ayudan también a valorar lo que tenemos aquí. Sí. Desde la parte estética, ¿no? La belleza, la composición tan compleja de una ciudad como Tijuana, con todos los pros y contras que ello tiene. Sí. La comida, el clima no se diga, o sea, mucha gente en el mundo nos envidia por el clima que tenemos aquí. Sí, ¿verdad? Concuerdo. Hasta un vaso con agua fría natural. Sí. Entonces, digo, en gustos se rompen géneros, como dice mi madre, pero al final yo creo que las personas que no acostumbran a viajar o no lo hacen tan seguido o se resisten un poco a ello, es básicamente por eso, ¿no? Por no exponerse tal vez a estas malas experiencias como las que podemos compartir aquí, ¿no? Sí. O a esas cosas raras que no sabes ni qué son y dices tú, de andar ahí especulando y batallando, mejor me quedo aquí, ya sé lo que está bueno, ya sé que puedo experimentar y cualquier cosa, estoy a unos minutos de mi casa, me encierro y ya no pasa nada. Sí, es completamente lógico y válido, ¿no? No todos tenemos que ser personas que viajan, está bien, no pasa nada.
Y ahora que lo dices de enfrentarte a cosas que a lo mejor no te quieres enfrentar, fuimos mis hermanas y yo y mi mamá a uno de los cenotes allá y era meramente silvestre, era en manglar. Y yo le tengo una fobia horrible a los reptiles. Horrible, horrible. Así, mal plan, Jorge, mal plan. Y yo iba bien tranquila por la vida, siendo picoteada por los mosquitos, y mi hermana me dice, ¡ay, mira! Y era un cocodrilo bebé. Ay, caray. Se me bajó el azúcar como no tienes una idea. Y yo dije, mira, qué padre. Para que no se diera cuenta de que me estaba muriendo por dentro. Y se acerca mi mamá, ¿y sabes qué dice mi mamá? Por aquí ha de estar la mamá de ese cocodrilo bebé. Y yo dije, vamos a buscar. ¡Qué padre! Y luego mi otra hermana me dice, vamos a meternos al cenote. Y yo, sí, vamos. Y yo muriéndome, no tienes una idea, me estaba muriendo. Y aún así lo hice. Aún así lo hice. Y dije, mira, ¿sabes qué? Si me va a matar un cocodrilo, la mamá del cocodrilo ese bebé, que me mate. Ya, YOLO. Pero si me enseñas un cocodrilo así de cerquita otra vez, sí, yo creo que sí me desmayo. Yo creo que sí me pasa algo. Pero sí, es salirte de tu zona de confort, es enfrentarte a cosas que a lo mejor no quieres enfrentarte. Sí. O como yo, que sabes que vas a un lugar donde muchas especies de reptiles son endémicas de la zona, y aún así vas, porque quieres vivir la experiencia. Y no me arrepiento para nada. Fue súper genial estar ahí, con miedo. Pero un miedo que dices, ok, la libré. No estuvo y que tan te mal. sirvió para sacar esa parte viajera de tu ser. Ajá. Y planificar o pensar en que en un futuro puedas hacer otro viaje, ¿no? Claro, y si pude ir a un lugar donde sea que hay animales que me causan tanto conflicto, entonces puedo ir a otros muchos lugares donde sé que también van a estar esos animales y no me va a pasar nada. Siempre y cuando pues esté serena. Que sí, es importante. Y hablando de eso, de visitar más partes, ya se nos ha hecho una costumbre hacer un top. Sí. Entonces, dime, Jorge, ¿cuál sería tu top 3, sin contar los países que ya has visitado? Ajá. De los lugares que te gustaría visitar, viajar. Híjole. Sin contar los que ya has visitado y sin contar México. Oh, que no haya sitios de México. Uh-huh. Vamos a ponerlo difícil. Híjole, tantos lugares que quisiera conocer, hombre. Ojalá la vida y el dinero me alcancen para ello. Mira, un lugar que deseo visitar, sobre todo en diciembre, con el peor clima que puedas encontrarte, pero por vivir una experiencia única de futbolera, ¿no? Que es el Boxing Day, es Londres. Wow. Estaba a punto de hacerlo, pero no me quise ir solo y quisiera hacer partícipe de este viaje a mi hijo. Entonces quiero esperar que tenga un poco más de años. Uh-huh. Ojalá y disfrute tanto como yo el fútbol para que vea esa razón de este viaje, ¿no? Me parece, por lo que sé y he leído, una ciudad fenomenal, con muchas cosas que conocer, que visitar. Entonces yo pondría Londres. De Estados Unidos, fíjate, la ciudad que más deseo conocer es Nueva York. Bueno, quien no, ¿verdad? Es una metrópoli. Sí. Muchas cosas importantes que visitar ahí. Pondría Nueva York y... Fíjate que... Si regreso... Bueno, no es que no se valdría regresar al mismo país, ¿verdad? Porque te iba a decir Shanghai, de China. Pero bueno, vamos a meter otro y yo creo que también sería de Europa. Yo creo que Ámsterdam. Nice. Ámsterdam. Tengo muchas ganas de conocer esa parte de Europa. Hacer ahí recorridos que te permiten por las distancias tan cortas entre un país y otro, ¿no? Sí. Recorridos mucho más, cortos,
pero yo creo que ese sería mi top 3. Digo, hay infinidad, podría ser un top 20, un top Uy, 30, sí, claro. pero no, yo creo que ese sería mi top 3, fíjate. En algún Súper bien. momento quisiera, con los años después, presumir y decirte, mira, Jasmine, ¿te acuerdas de aquel podcast que grabamos? Pues, ¿qué crees? Ya conocí por lo menos este lugar, ¿no? Y ahí platicarte las historias de ese viaje. Súper ¿Cuál bien. sería tu top 3? Mi top 3. Cómo he batallado pensando en cosas así. Hacer tops de cualquier cosa siempre es un conflicto. Sí. Bueno, yo creo que Japón, ir a Tokio, Wow, Japón. ir a Tokio o a Nagoya, cualquiera de esas dos locaciones. Nagoya, no tengo referencia de algo. Nagoya no estoy segura si es una provincia o prefectura de Japón, no sé cómo se les dice allá, no estoy muy segura, pero es más que nada quiero ir ahí porque ahí se desarrolla parte de uno de mis libros preferidos, Ok. de el chico, los años de peregrinación del chico sin color de Haruki Murakami. Sí, El sí, sí. personaje se desarrolla y nace y todo ahí. Entonces me gustaría estar ahí y visitar como zonas de donde estuvo el personaje. O sea, como tratar de vivir la experiencia del personaje, vaya, en persona. Y si no fuera ahí, pues estaría en Tokio, porque pues, Tokio es una metrópoli y Tokio es Tokio. Tokio es Tokio, exactamente. Y hay un montón de cosas que me encantan de Tokio. O sea, bueno, de Japón en general. Los videojuegos, mucha de su música, el manga, el anime, que traigo muchas ganas de hablar de eso. También la comida, me gusta mucho la comida japonesa, la que he podido probar, que quién sabe qué tan verídica sea con Japón real, ¿verdad? Pero Pues seguramente más tropicalizado acá, sí, pero pues no tan alejada, ajá. quiero pensar, de la real, Sí, ¿no? el segundo país es Irlanda. Ese país siempre ha estado incrustado en el top de lo que sea de viajar en mi vida. Siempre me ha interesado mucho la cultura de allá. Tengo intenciones de algún día aprender a hablar gaélico. No sé cuándo, no sé para qué momento de mi vida. Apenas estoy pretendiendo aprender otro idioma. Quién sabe cómo me vaya. Pero me gustaría mucho visitar Irlanda. Muchísimo, Órale. muchísimo. No tienes una idea de cuánto. Y el tercer lugar. Ese sí está difícil porque no sé para. Yo creo. Uy, yo creo que visitaría Rusia. Me llama mucho la atención visitar Rusia. Esos tres países siempre me han llamado mucho la atención. Y dicen que no es tan caro, ¿eh? Dicen que no es caro, dicen que no es nada caro, Como pero uno pensaría. sí, pero igual no estoy muy segura de si sería Rusia o no. Pero yo pienso que sí, siempre me ha atraído mucho la atención la cultura rusa. Y es un idioma que me resulta muy interesante de escuchar. No lo sé, se me hace muy curioso el idioma. Sí, Y definitivamente es me un país muy parece, atractivo. sí, me parece ultra atractivo su arquitectura y no se diga su clima. A mí me encantan los climas fríos y allá es frío, pero frío en serio. Y no lo sé, ese sería mi top 3, Japón, Irlanda, Rusia. Y sí, yo creo que sí. Más variado que el mío. No, el tuyo es un poco más específico, son ciudades en particular. Yo no sabría Sí, decirte qué ciudades de Irlanda quisiera visitar. De Japón sí, por lo que te digo del libro, pero de Irlanda no estoy muy segura todavía y de Rusia menos. Para mí Rusia, cualquier lugar de Rusia me va a gustar, estoy casi segura. sí, San Petersburgo es la Ujú. parte más turística para campos occidentales, ¿no? Pues sí, sí, pues sí, sí diría que sí. Pero pues, bueno, pensar en tan solo tres lugares base, que serían como un must en tu vida, pues sería bien complicado. Sobre todo para personas como tú, que ya has viajado más, como yo, que tengo intenciones de viajar, que nos gusta mucho la idea de conocer la cultura, de tratar con gente diferente y más, sobre todo con la alimentación y todo lo demás. Pero eh, es un tema que no podemos cerrar porque viajar es algo súper cool, pero hay que cerrar el tema. Y Sí, para cerrarlo, lamentablemente. sí, para cerrarlo, ¿qué te parece si nos das tu recomendación? Bien, voy a recomendarles
el nuevo disco de una banda muy interesante, que a quienes no la conocen por ser joven, la banda, les sugiero que lo hagan. La banda se llama Black Midi. Es una banda de esta nueva ola de... Yo le llamo el post-punk literal, ¿verdad? Porque es una versión renovada del punk tradicional inglés, pero con una energía distinta, fíjate. Y este nuevo disco que tiene hace unos cuantos semanas que salió se llama Cavalcade. Nice. De Black Midi. Es una mezcla este disco un poco más punk jazz, si lo podemos llamar así, ¿verdad? Sí, está gracioso. Muy buena, a mí en particular he visto varios videos de ellos en vivo en internet y el baterista me vuela la cabeza. Es que es fantástico. Ver la emoción y la energía con la que toca. Y este disco es muy bueno, es un tanto distinto al primero, yo tengo el primero y así fue como los conocí. Pero este es un disco más trabajado, les vuelvo a repetir, más apegado a la parte de esa mezcla rara, pero que cuando la escuchas suena bien, que es el punk jazz. Suena muy bien, ya escuché ese material, también me gustó muchísimo, está muy padre, está muy nice la recomendación de hoy. Sale pues, chicos. Aquí damos por terminado el episodio de hoy. Si te gustó, por favor, no olvides comentarnos qué países o ciudades en particular te gustaría visitar a ti. Y si conoces a alguien que le interesaría nuestro proyecto, este podcast, pues compártelo, se agradece. Nos puedes encontrar en YouTube y también en Instagram como Que Fluya ese podcast y en Anchor como Que Fluya, así como en algunas otras plataformas como Spotify y así. Nosotros somos Jorge, Jazz, gracias por sintonizar y que fluya. Later.